Hola amigos cibernautas, bienvenidos a las historias de Reyalekin y Ceratus. Una vez más continuamos con la emocionante historia de la bestia del granero. Y recuerden que si ustedes quieren saber el desenlace de esta historia o leerla completa, lo pueden hacer descargando de nuestra página herreravaldez.com el libro Relatos de Terror y Locura. Ahí viene el cuento de la bestia del granero junto con otros 3 cuentos. Y además en la página encontrarán más libros, cuentos, poesía y el capítulo semanal de la novela El Condenado. Y comenzamos. El sapo entró en pánico y empuñando su arma apuntando en todas direcciones, exigió que se mostrara el asesino de su compañero, pero no obtuvo respuesta. Exasperado, se dirigió con los niños y apuntó su arma amenazándolos. Héctor y los demás no sabían qué estaba sucediendo, pero por la decisión que mostraba el individuo, pensaron que eso sería el final. Héctor cerró los ojos y comenzó a rezar las oraciones que le había enseñado su madre. Pero en vez de un disparo, lo que Héctor escuchó fue un sonido peculiar. El sonido que produce un objeto metálico al atravesar y cortar carne. Y después, un horrible gemido. Quejidos de dolor provenientes del sapo le obligaron a Héctor a abrir los ojos y averiguar qué estaba sucediendo. Grande fue su sorpresa al observar de pie frente a él al sapo, con un enorme cuchillo asomando de su pecho, y de este, escurriendo un río de sangre. El sapo lo miró a los ojos, y a pesar de la oscuridad, Héctor observó claramente el rictus de dolor del verdugo de sus amigos. Con un rápido movimiento, el cuchillo desapareció, y el sapo cayó al piso convulsionándose. Instantes después, el sapo dejó de moverse. Al igual que su cómplice, estaban muertos. El cuerpo del sapo fue arrastrado hasta donde estaba su cómplice el cibo. Héctor solo veía una sombra moverse entre las penumbras. Después de colocar a ambos delincuentes juntos, la sombra dio media vuelta y se dirigió hacia donde estaban los niños. En ese momento, Héctor y sus amigos se dieron cuenta que la bestia del granero realmente existía. Una figura humana con una capucha cubriendo su rostro era lo único que ellos lograban distinguir. Después de acercarse a ellos, el monstruo observaba detenidamente los rostros de cada uno de los niños. Inexplicablemente, retrocedió un poco. Parecía nervioso y aparentemente estaba deliberando qué hacer con Héctor y sus amigos. Sin darse cuenta en qué momento exactamente sucedió, el monstruo desapareció, y los rayos del sol poco a poco iluminaron el interior del granero. Estaba amaneciendo. Fue en ese momento que Héctor y sus amigos, por un instante, olvidaron su terrible situación y, presas del cansancio, cayeron en un profundo sueño. Pasaron muchas horas. Cuando Héctor despertó ya estaba atardeciendo. Todo su cuerpo le dolía por la incómoda posición en la que había permanecido durante tantas horas. Su estómago ya exigía alimento y fue presa de una sed terrible. Durante varias horas, él y sus amigos intentaron en vano liberarse de sus ataduras. Los ladrones y después el monstruo hicieron muy bien el trabajo de atarlos para evitar que se escaparan. Héctor pensó que ahí morirían, de hambre o de frío, ante la imposibilidad de que alguien pudiera encontrarlos en ese lugar tan apartado. Cuando todo terminó, Héctor pensó que hubiera sido mejor que murieran de esa forma, congelados o de inanición, a como realmente sucedieron después los hechos. Al oscurecer, cerca de la medianoche, la bestia regresó al granero. Los 4 niños, completamente asustados, se retorcían e intentaban liberarse desesperadamente de sus ataduras, pero todo era inútil. Al parecer, la bestia ya había tomado una decisión de qué hacer con ellos. Con gran decisión, sujetó a Rodolfo y lo llevó fuera del granero. Rodolfo se retorcía, intentando en vano liberarse. Pocos minutos después, la piel de todos los demás niños se les erizó al escuchar las súplicas de Rodolfo ante lo que sucedía fuera del granero. Los gritos de Rodolfo duraron varios minutos. Héctor no se podía imaginar lo que sucedía afuera, pero sabía que lo mismo le sucedería a él y a sus 2 amigos. Con las fuerzas que le quedaban, intentó quitarse sus ataduras, pero el entumecimiento de su cuerpo y su falta de energías hicieron que sus esfuerzos fueran vanos. Nuevamente todo quedó en silencio, y 2 horas después, la bestia volvió a emerger de la oscuridad. Cuando lo distinguieron entre las sombras, los 3 cautivos restantes intentaron gritar pidiendo piedad, pero las mordazas de sus bocas impedían que algo de lo que proferían pudiera entenderse. Héctor cerró los ojos un instante. Al abrirlos nuevamente, se dio cuenta de que Virginia ya no estaba. Gritos de dolor y súplica se combinaron en un macabro musical. Al cabo de unos minutos, silencio total. Héctor intentó con todas sus fuerzas desatar sus ataduras,
consiguiendo únicamente hundirlas más en su piel. Él quería rescatar a Virginia. Deseaba con todo su corazón salvarla, pero todo era inútil. El esfuerzo realizado por él fue tal que se desmayó. Perdió el sentido por un tiempo indeterminado. Cuando recuperó la conciencia, el silencio era absoluto. Estuvo despierto solo unos minutos. Logró ver que Jimena seguía tendida a su lado. Parecía estar inconsciente. Héctor, víctima de una pesadez en todo su cuerpo, volvió a perder el sentido. Héctor no supo cuánto tiempo estuvo dormido, pero los gritos de Jimena lo despertaron. Ya era tal su debilidad que no conseguía moverse. Entre sueños, escuchó a Jimena implorar por auxilio y piedad, entre muchas otras cosas que Héctor escuchó y prefirió olvidar, borrar completamente de su mente. Héctor cerró los ojos y pidió al cielo morir antes de caer en manos de la bestia del granero. Héctor abrió los ojos al escuchar los pasos de la bestia del granero acercándose a él. Estaba resignado a morir, pero se dijo a sí mismo que por lo menos tendría el valor para reconocer el rostro de su asesino. Así que miró cara a cara, fijamente, a la bestia del granero. La tenue luz de luna que iluminaba el interior del granero le permitió a Héctor distinguir el rostro del monstruo. El color de su piel era roja, con unos pómulos prominentes, una larga nariz afilada y una sonrisa maléfica que nunca desaparecía de su cara. Pero lo que más quedaría grabado en la mente de Héctor fue el brillo y el color de los ojos de la bestia del granero, con su penetrante mirada diabólica. El monstruo, al percatarse que Héctor estaba consciente y lo miraba fijamente, lo golpeó fuertemente con su puño. Héctor perdió el conocimiento debido al golpe y no supo más de sí. Héctor no supo cuánto tiempo estuvo inconsciente. Cuando despertó estaba en su habitación, en casa de sus abuelos. Los siguientes días, hasta completar meses, lo que sucedió alrededor de Héctor se quedó solo en sombras. Visitas de médicos, psiquiatras y hasta las autoridades, incluso familiares de sus amigos desaparecidos. Todos querían una explicación acerca de lo que había sucedido y pistas sobre el paradero de los demás niños. Pero el lamentable estado en el que el padre de Héctor lo encontró a las afueras de la granja y su inquebrantable silencio debido al daño psicológico sufrido terminaron por tocar las fibras sensibles de todo el pueblo y determinaron esperar el tiempo necesario a que Héctor pudiera o quisiera declarar acerca de lo sucedido. Pero Héctor nunca dijo nada a nadie acerca de lo que pasó esa noche. De hecho, nunca más volvió a decir una sola palabra. Por alguna razón desconocida para él, la bestia del granero le había perdonado la vida. Pero a cambio de eso, tal vez en un intento de que Héctor no relatara lo sucedido en aquella noche, la bestia del granero le cortó la lengua. Durante su periodo de recuperación, que duró muchísimo tiempo, los que dedicaron mayores esfuerzos a regresarlo a la normalidad, si es que esto era posible, fueron sus abuelos. Ellos dedicaron gran parte de su tiempo a estar junto a él. La convivencia de él y de sus abuelos hizo que su lazo afectivo con ellos se hiciera más fuerte que nunca. La rutina de Héctor durante ese tiempo lo obligaba a dormir durante el día y permanecer despierto por las noches. Esto se debía a las constantes pesadillas nocturnas, en donde la bestia lo visitaba para terminar con su vida. Poco tiempo después esto se convirtió en algo habitual para él. Fue de esa manera, manteniéndose despierto durante las noches, que se dio cuenta que había un misterioso visitante nocturno que entraba en la casa y subía las escaleras hasta llegar al ático. Héctor escuchaba cómo el visitante subía sigilosamente las escaleras, entraba y permanecía en el ático durante algunos minutos, para después salir de la casa nuevamente. Esto se repetía cada 20 días, y la curiosidad ante el hecho del visitante nocturno hizo que Héctor intentara averiguar quién era el extraño visitante y qué es lo que hacía en el ático. Héctor estuvo preparado para la siguiente visita. Calculó el día en que regresaría el visitante nocturno y se escondió debajo de las escaleras que daban al ático, poco después de medianoche, y esperó pacientemente. Hasta aquí con esta emocionante historia de la bestia del granero. Esperamos que les siga gustando la historia y no olviden dejar sus comentarios en la parte de abajo para saber qué tanto les agrada o les desagrada la historia. Recuerden que si quieren leerla completa para saber el desenlace, pueden entrar en nuestra página herreravaldez.com y descargar el libro Relatos de Terror y Locura. Esta es la historia de 4 cuentos que están disponibles en ese libro. No olviden que en la página también está disponible Relatos de Terror y Locura 2, cuentos, poesías, la novela semanal que está muy emocionante de El Condenado. Bueno, pues muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos la próxima semana.